Saludos, les habla su hermano y pastor Gelson Morales. En esta tarde vengo a traerles un breve programa relacionado a un artículo que coloqué en las redes sociales sobre el aborto. Esto debido a que he recibido muchas preguntas sobre el asunto, pero también he recibido muchos epítetos, insultos de aquellos que sí apoyan el aborto. El asunto sobre el aborto no es solo cuando la vida empieza, pero más profundamente es qué significa la vida. Para poder contestar esta última pregunta necesitamos hacernos dos preguntas más. ¿La vida humana es desechable cuando es indeseada o inconveniente o no reconocida por el gobierno? ¿Hay algo acerca de la existencia humana que clama por el reconocimiento y la protección aparte de lo que una sociedad particular decide conceder? Los gobiernos solo procuran establecer leyes o normas que van totalmente en contra de todo lo establecido por Dios. Tan así es que el mismo gobierno ha sacado a Dios de todos los lugares, violando así dos derechos fundamentales en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Número 1, el derecho a la libre expresión, el cual ha sido violentado sobre las iglesias. Las mismas ya no pueden desde sus lugares de adoración expresar nada de lo que sea bíblico que vaya en contra de la homosexualidad o la comunidad LGBT. Y el segundo derecho es el derecho a la libertad de religión. Este derecho también es violentado cuando por tus creencias o fe crees y denuncias algo bíblico que no se ajusta a otra religión y la misma se da por ofendida y ya se creó un grave problema. El aborto no solo destruye una vida, el aborto dice que somos desechables. El aborto dice que nuestro valor es determinado por otros, o sea, el gobierno que da la libertad a la mujer para abortar y a la mujer cuando por las razones que sea decide terminar con su embarazo. El aborto dice que no hay ninguna dignidad intrínseca de la vida humana que requiera su protección absoluta. Y el aborto revela mentiras sobre la persona humana. Cristo, por el contrario, revela la verdad sobre la vida humana. Cuán fácilmente se olvida al niño o la criatura porque él o ella no se ve y no puede protestar la decisión del aborto. Si la mujer tiene miedo porque siente que no puede manejar un embarazo, solo tiene que pedir ayuda, tanto a sus familiares así como al mismo gobierno. Tenemos que comprometernos para ayudar a las madres a cómo criar a sus hijos y no matarlos. Los abortados, o sea, las criaturas formándose en el vientre de la mujer, tienen menos potencia, menos protección y no tienen una voz de afuera que los defienda. Ellos no pueden hablar, votar, protestar, ni siquiera orar para clamarle a Dios por sus vidas, para amarnos como Cristo nos enseñó. Hermanos, tenemos que rechazar las demandas del aborto totalmente y trabajar para buscar mejores opciones para preservar la vida. En el relato de Cristo sobre la leyenda del hombre rico y Lázaro, el hombre rico fue al infierno porque ignoró al otro hombre. No fue condenado por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Siendo rico, pudiendo ayudar al prójimo con sus riquezas, no lo hizo así. Así es la posición de la madre al abortar. Está en ella la decisión de abortar o no, en nadie más. Nos dice en el libro de Santiago, el capítulo 4 y el versículo 17, lo siguiente: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Palabra de Dios. Si nosotros, como pueblo de Dios, como nación santa escogida de Dios, no levantamos nuestra voz de alerta, así como la de protesta en contra del aborto, estaremos aprobando lo que tanto el gobierno, así como la madre, decide hacer sabiendo que va en contra de lo establecido por Dios. Al saber esto, estaremos siendo juzgados por las mismas palabras del apóstol Santiago: comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. El libro de Isaías también nos dice en el capítulo 5 y el versículo 20 lo siguiente: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Palabra de Dios. No se trata de desvincularse
y decir quién soy yo para imperir en la decisión de una mujer. Después de todo es su cuerpo. O bueno, allá ella con su conciencia y Dios. Estos son pensamientos y expresiones totalmente equivocadas y no deben salir de la boca de una persona que dice que cree y tiene fe. Se trata de hacer lo correcto como creyente. Se trata de ayudar al prójimo cuando hay confusión y falta de dirección. Se trata de mostrar amor y ocupación por su situación, muy en especial con la mujer embarazada y rechazada. Hay algo que quizás muchas personas no saben. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede con los fetos de los niños abortados? Es aterrador, porque uno podría pensar que los gobiernos aprueban las leyes que defienden y apoyan el aborto solo para complacer a los grandes intereses económicos. Les voy a dar solo algunos ejemplos de muchos de los productos que compañías que utilizan las células de los fetos para crear productos para tu hogar. Hacen cosméticos para la mujer, hacen perfumes, hacen ciertos tipos de condimentos, hermanos, para la comida, hacen experimentos y otro tipo de estudios de medicina. Piensen en los artículos de su casa por un momento. ¿Tiene alguna crema de café en la nevera? ¿Enjuague bucal o crema anti-envejecimiento en el botiquín del baño? ¿Especias en el gabinete de tu cocina? ¿Qué tal un vendaje en su brazo de una vacuna reciente o medicamento recetado? Si responden que sí a cualquiera de estas preguntas, existe la gran posibilidad de que tengas un producto que se hizo con células fetales humanas. Ahora, este es un tema que abarca mucho y tengo mucha información relacionada al uso de los fetos luego de que la madre se somete a un aborto, pero necesitaríamos varios programas para exponer tanta información. Pero ahora vamos a ver los aspectos legales y morales de este asunto. En primer lugar, los gobiernos han reconocido bajo leyes el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. O sea, cualquier decisión que la mujer tome, ya sea sobre la estética de su cuerpo o sobre cuándo tener una relación sexual con su esposo o su cónyuge, si está legalmente casada o no, y aun cuando se trata de abortar o terminar el embarazo, la mujer tiene la total y libre decisión y derecho otorgado por el Estado. Pero estos derechos o leyes solo están dirigidos a la mujer y tanto su esposo legal o el padre de una criatura no tiene ninguna voz o voto en el asunto. O sea, si ella decide abortar, el hombre no tiene ninguna voz o ley que le dé algún derecho sobre la criatura por nacer. Esto es una clara violación a lo establecido por Dios. El Señor en su palabra nos enseña que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el del hombre le pertenece a su mujer cuando están legalmente casados. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7 y los versículos 3 al 4 lo siguiente: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Palabra de Dios. Fíjense que cuando viene un embarazo a través de un matrimonio bendecido por Dios, este es uno que es reconocido como uno legítimo ante el Creador y la sociedad. Ahora, hay muchas mujeres jóvenes y adultas que recurren al aborto luego de quedar embarazadas sosteniendo una relación extramarital, o sea, una relación en fornicación. Ahora, ¿cómo la Escritura define fornicación? El significado bíblico de fornicación se refiere al acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, acción de aquellas personas que no tienen vínculo conyugal, pero se producen placer de origen sexual entre ellas. En los aspectos religiosos, la fornicación es una práctica que se condena como un pecado, pues la relación sexual no ocurre dentro de un matrimonio. Entonces, ¿en dónde habla la Escritura sobre la fornicación? Pablo mismo nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, lo siguiente: huid de la fornicación. Todos pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la Escritura, la mujer que aborta o que ha quedado embarazada producto de una vida en fornicación con un hombre
tiene dos pecados de que preocuparse: la fornicación y el aborto, que es un homicidio. Ahora, ¿se puede evitar el pecado de la fornicación casándose el hombre con la mujer o viceversa, según lo establecido por Dios desde la creación? Nos dice 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, vamos a hablar de la escritura, la vida y el aborto. Desde la creación podemos ver claramente que Dios es el único y soberano creador. El libro de Génesis nos dice que fue Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto lo hizo una creación muy especial y distinta a los demás de todo lo que se había creado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 1 y los versículos 26 y el 27. Entonces, luego Dios le da la orden y el privilegio al hombre y a la mujer a que se juntaran y procrearan otros seres humanos para que llenaran la tierra. Génesis 1, versículo 28. Entonces, ya aquí vemos desde el principio de la creación que es Dios mismo quien da la vida al hombre y le ordena mediante el privilegio de procrear, llenar la tierra. Debemos preguntarnos, si Dios es el autor de la vida y quien autorizó y mandó al hombre a multiplicarse, ¿quiénes somos nosotros para tomar la decisión de terminar esa vida? Algunos piensan que hay casos en que el aborto es justificado. Bueno, yo difiero de este pensar. Si fuese así, sé que Dios hubiese dejado por escrito en su palabra las excepciones para esta práctica, lo cual no es así. Cristo mismo nos dijo que Él es el pan de vida. Si Cristo murió por todos nosotros para que pudiésemos ser perdonados, salvos para vida eterna y vistos justos ante Dios el Padre, ¿cómo es posible que alguien pudiera pensar que hay ocasiones en que se justifica la terminación de una vida mediante la terminación del embarazo? Desde el momento de concepción ya Dios está obrando en esa criatura que está por nacer. Leamos lo que nos dice el salmista respecto a este asunto. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Aleluya. Salmo 139, versículo 13. Dios conoce todos nuestros órganos y cómo funcionan. Nos conoce desde antes de nacer. Por eso hemos de dar gracias a Dios y alabarles. También nos dice el Salmo 139, los versículos 15 al 16. Mis huesos no fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Alabado sea Dios. Cuando en el versículo 15 nos dice en lo más profundo de la tierra, está en paralelo en lo oculto en el vientre. O sea, una comparación entre el seno de la madre y el seno de la tierra, de donde el ser humano tuvo su origen. Si Dios aún toma interés en la formación de nuestros huesos, como nos dice el versículo 15, y nuestro embrión en el versículo 16, esto nos sugiere dos implicaciones. Debemos orar por las mujeres embarazadas. Cuán serio delante de Dios debe ser la gran cantidad de abortos en nuestra sociedad. Fíjense cuán serio es el cuidado de una criatura por nacer, que todos decimos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y eso es muy cierto. De hecho, el propósito primordial para el que nacemos es el de darle gloria y honra a Dios, y luego el que Él ha separado para nosotros, el cual está dirigido a la continuación de su misión para con nosotros en el mundo, que en última instancia termina todo siendo hecho para su gloria y para su honra. Jehová mismo le dijo al profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías capítulo 1 y el versículo 5. Entonces nos debemos preguntar: ¿cuándo nos dijo Dios que podíamos terminar con un embarazo si no queríamos aceptar su propósito en nuestras vidas? Nunca.
El mismo profeta Isaías declaró y reconoció que Dios le había elegido y llamado desde el mismo vientre de su madre. Isaías capítulo 49 y el versículo 1 nos dice: escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Aleluya. Isaías vuelve a mencionar en el versículo 5, en el mismo capítulo: el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo. Alabado sea Dios. Cada embarazo es autorizado y dirigido por Dios. Sabemos que hay situaciones donde una mujer puede quedar embarazada sin ni siquiera desearlo. Esto lo podemos ver en una violación sexual, pero nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿fue Dios quien autorizó y permitió la violación sexual? Claro que no. Fue el hombre, mediante su elección pecaminosa, la que cometió el delito. Entonces, aunque parezca algo cruel y poco sensible a la situación, y dado que es Dios mismo quien dio desde la creación el privilegio de reproducirnos, ¿es esto una excusa para interrumpir algo que, aunque de mala manera, Dios está formando y preparando y dando instrucciones para que cuando nazca pueda llevar a cabo su obra? Dios de un mal crea algo bueno para su gloria y para su honra. Ese es Dios. Esto es visto en la misma creación cuando nos dice en Génesis 1 y del 1 al 2 lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Alabado Dios. Fíjense, de un caos lleno de tiniebla, que no había nada formado, Dios creó el mundo y nos creó a nosotros. Ese es el gran poder del soberano. Ahora, de ese caos que había en el planeta formado, Dios comenzó a crear todas las bellezas que en la tierra existen hoy, aun siendo que el pecado tiene atada la naturaleza misma. Entonces, podemos pensar o creer que de una situación tan difícil como lo es una violación sexual, Dios no pueda crear algo bueno y útil. Seguro que sí. Ahora bien, si la mujer embarazada mediante una violación sexual no desea criar o mantener la criatura, entonces tiene la opción de dar a luz la creación de Dios y darlo en adopción. Muchas piensan que al abortar, pues no quieren tener un recuerdo de quien lo violó. Hermano, ¿puede usted pensar que no se le va a olvidar eso nunca? Seguro que sí, que se le va a acordar. Así que la criatura no tiene culpa de nada. Hay muchas mujeres en el mundo que darían cualquier cosa por poder parir y no pueden. De seguro que una de estas gustosamente se harían cargo de la crianza y enseñanza de cualquier criatura no deseada. No debemos olvidar que los niños son bendición de Dios. El Salmo 127 y el versículo 3 nos dice que los hijos son un regalo del Señor y que los frutos del vientre son la recompensa. Ahora, para resumir esto de la vida humana, nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren su cuerpo a Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20. Estas palabras de Pablo deben ser un fuerte disuasivo para una mujer que quiera abortar una criatura, por las razones que sean. Dice bien claro: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Alabado sea Dios. Pero el hombre, en su afán de ir en contra de Dios, le dice a la mujer: no, tú tienes potestad sobre tu cuerpo. Mentira el diablo. La palabra dice que ni ella ni el hombre. Ahora, somos creación que le pertenecemos a Dios, sea que le sirvamos o no. Él fue quien nos creó y ninguno tenemos el derecho de tanto privar la vida de otro ser humano, así como la de nosotros mismos, la cual fue comprada a un gran precio por nuestro Señor y Redentor Jesucristo. No podemos quitar vida porque no podemos crearla. Un capítulo que todos deben familiarizarse lo encontramos en el libro de Job, el capítulo 38. Este capítulo nos revela la respuesta de Dios a un Job que había perdido todo e inclusive maldijo el día de su nacimiento. No hay mucha diferencia entre las calamidades y desgracias de Job y las que muchos pasan durante el peregrinaje sobre la faz de la tierra. Esto implica que no hay situación alguna de la cual Dios no tenga control y hará justicia sobre ella. Dios
es uno de retribución. Nos dice Apocalipsis 22 y el versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Ahora, la pregunta final es, ¿queremos recibir la recompensa de la vida eterna junto a Cristo o queremos el fin del malvado en el lago de fuego preparado para el día del juicio en el tiempo final? Si una persona no creyente se humilla ante Dios y se arrepiente de sus pecados, Dios es amor, bueno, justo y misericordioso, que por el sacrificio de Cristo, éste será perdonado y restaurado. El pueblo de Dios, o sea, la iglesia, tiene que envolverse más en la comunidad que le rodea. Solo así podrá señalar estos casos de mujeres embarazadas que tienen en sus pensamientos el aborto y de esta manera brindarle toda la ayuda espiritual que necesitan. Hasta aquí este breve programa. Se despide su hermano y pastor Gelson Morales. Que Dios les continúe bendiciendo.